Un día de mediados de octubre, el cielo de Madrid, habitualmente cálido y despejado, comenzó a cubrirse de nubarrones, trayendo consigo una agradable, fresca brisa otoñal. Me abría paso entre el denso tráfico de la hora punta en el paseo de la Castellana a lomos de mi motocicleta, arrastrando el cansancio de una intensa jornada laboral. Como jefa de contabilidad en una importante firma de importación y exportación, el cierre de mes siempre se convertía en una batalla campal sin tregua contra los números y las interminables montañas de informes financieros. Regresé a mi apartamento pasadas las 9 de la noche. Lo único que anhelaba era sumergirme en un baño de agua tibia, prepararme un plato rápido de pasta y entregarme a un sueño profundo en la absoluta tranquilidad de mi hogar. Este lujoso apartamento era un regalo de valor incalculable de mis padres, el fruto de los ahorros y el sacrificio de toda su vida, adquirido para mí hacía 3 años. En aquel entonces ni siquiera conocía a Mateo. Mis padres habían trabajado incansablemente en su tierra natal, en Galicia, con el único anhelo de que su hija tuviera un lugar digno, donde vivir en una capital tan costosa como Madrid, evitándole las vicisitudes de los alquileres precarios y los pisos compartidos. Cada elemento de este hogar, desde las cortinas de lino gris hasta el suave sofá de terciopelo, lo había elegido yo misma con todo mi cariño. Este lugar no era solo un activo material, era mi refugio seguro, el castillo de mi juventud independiente del que siempre me había sentido orgullosa. Coloqué mi dedo en el lector de huellas de la cerradura inteligente. Tras el familiar pitido, la pesada puerta de madera se abrió. Sin embargo, a diferencia de habitual penumbra y silencio que me recibían cuando Mateo estaba de viaje de negocios, me sorprendió encontrar las luces del salón encendidas a plena potencia. Un penetrante aroma a ajo sofrito y especias andaluzas inundaba la cocina, donde alguien había olvidado encender el extractor de humos. El ambiente estaba acompañado por los acordes de una copla clásica que sonaba con desparpajo desde una vieja radio colocada sobre la mesa de centro de cristal templado. Me quedé helada, me descalcé apresuradamente los tacones y di unos pasos vacilantes hacia el interior. En la cocina, una mujer de unos 60 años, ataviada con una bata de casa de motivos florales y un delantal, cocinaba con gran soltura. Era doña Carmen, mi suegra. Ella vivía en Sevilla y por lo general solo nos visitaba en fechas muy señaladas o celebraciones familiares. Pero hoy no era festivo, y su llegada se había producido sin previo aviso. Su presencia me dejó desconcertada. Intenté serenarme y la saludé alzando la voz, para hacerme oír sobre la música. «Hola, suegra, ¿cuándo ha llegado? ¿Por qué? ¿No nos avisó para ir a recogerla a la estación de Atocha? Mateo está de viaje de negocios en Barcelona toda la semana». Doña Carmen se giró, sosteniendo una paleta de madera en la mano, y me dedicó una media sonrisa. «Tengo la llave física de repuesto que me dio Mateo cuando os casasteis. He entrado directamente. ¿Para qué molestaros con recogidas? Además, ya eres una mujer casada, no deberías llegar a estas horas de la noche. Así los maridos y las casas quedan desatendidos». Al oír mencionar la llave de repuesto, se me encogió el corazón. Era cierto que, al poco de casarnos, Mateo me sugirió hacer una copia de la llave física de seguridad por si la cerradura digital se quedaba sin batería, pero jamás imaginé que se la entregaría a su madre sin consultármelo. Dirigí la mirada hacia el salón y comprobé que todo estaba patas arriba. La preciosa monstera variegata, que yo cuidaba con tanto esmero junto a la ventana, había sido desterrada a la terraza, y en su lugar reposaban varias cajas de patatas y cebollas traídas del pueblo. Incluso los cuadros de paisajes abstractos que decoraban la pared principal habían sido retirados, sustituidos por un enorme calendario de pared con publicidad de una antigua caja de ahorros andaluza. Respiré hondo y me obligué a mantener la compostura. Con amabilidad, le pregunté si planeaba quedarse muchos días, ofreciéndome a organizar mi agenda para enseñarle la ciudad. Doña Carmen apagó el fuego,
colocó una fuente de estofado de carne sobre la mesa del comedor y se sentó con total parsimonia. Me confesó que esta vez no venía de vacaciones. Hugo, el hermano menor de Mateo, iba a casarse pronto, y planeaban que la joven pareja se mudara a Madrid para empezar de nuevo. Además, este apartamento es muy grande. Tiene 3 dormitorios. Y vosotros aún no tenéis hijos. Es una pena tener tanto espacio desaprovechado, añadió. He decidido que Hugo y su futura esposa se instalen aquí con vosotros para que estéis acompañados y la familia permanezca unida. Sus palabras cayeron sobre mí como un jarro de agua helada. Hugo era un joven, indolente, sin oficio ni beneficio, que no había terminado sus estudios y que siempre se había rodeado de malas compañías en Sevilla. Y ahora mi suegra se presentaba de improviso usando una llave de repuesto, reordenaba mi casa y decidía unilateralmente que su hijo se instalaría en una propiedad adquirida con el sudor de mis propios padres. La indignación amenazaba con desbordarme, pero sabía que perder los papeles no serviría de nada. Tenía que resolver esto con inteligencia, no con una discusión estéril. Me retiré al baño para lavarme las manos. Mientras corría el agua, mi mente empezó a diseñar una estrategia de defensa. La batalla por proteger mi hogar acababa de comenzar. La cena transcurrió en un ambiente tenso y asfixiante. Doña Carmen me sirvió un generoso trozo de carne con grasa, instándome a comer bien para darle pronto un heredero a la familia Ortega. Retiré discretamente la grasa. A un lado del plato, tomé un poco de pan y fingí escuchar los interminables cotilleos de su vecindario que relataba sin pausa. Sabía perfectamente que mi astuta suegra no había recorrido cientos de kilómetros solo para charlar de bueyes perdidos. Cuando apenas me quedaba media ración en el plato, doña Carmen carraspeó, dejó los cubiertos sobre la mesa y adoptó hablar de la importancia de la solidaridad familiar, afirmando que los hermanos debían apoyarse en las buenas y en las malas. Dijo que ahora que Mateo tenía éxito como director en una gran empresa, se había casado con una mujer inteligente y poseía una vivienda magnífica en la capital, tenía responsabilidad moral de sacar adelante a su hermano menor. Le respondí con calma: «Suegra, nosotros nunca nos hemos negado a ayudar a Hugo. Todos los meses enviamos una asignación a Sevilla para usted y reservamos una parte para que Hugo pueda hacer algún curso de formación. Pero que él y su prometida se muden aquí no es una buena idea. Mateo y yo trabajamos todo el día, nuestros ritmos de vida son muy distintos y la convivencia diaria acabaría generando roces». Al percibir mi sutil negativa, el rostro de doña Carmen se ensombreció por completo. Golpeó con fuerza la mesa de cristal, haciendo vibrar la vajilla. Me tachó de egoísta, soberbia y desagradecida por mirar por encima del hombro a la familia de mi esposo solo por tener un piso en propiedad. Fue entonces cuando reveló el verdadero y desmesurado propósito de su visita, que iba mucho más allá de un simple alojamiento. Según ella, Hugo se había reformado y quería emprender en serio montando una cadena de cafeterías especializadas cerca de las zonas universitarias. Para ello, necesitaba una inversión inicial de 300.000 euros. 300.000 euros. Soltó la cifra con una ligereza pasmosa, como quien pide el precio de la fruta en el mercado. Casi me da la risa ante semejante insensatez. Hugo no había gestionado un negocio en su vida, carecía de la más mínima experiencia empresarial y pretendía iniciar un proyecto millonario de la noche a la mañana. Miré fijamente a mi suegra y le pregunté de dónde pensaban obtener semejante suma de dinero, dado que la vivienda familiar en Sevilla era modesta y las tierras que poseían apenas tenían valor de mercado. Doña Carmen sonrió con suficiencia, señaló las paredes del salón y sentenció con firmeza: «Pues de esta casa, por supuesto. Este apartamento está en pleno centro de Madrid. Su valor de mercado debe rondar fácilmente los 600.000 euros. Quiero que mañana pidas el día libre en el trabajo, cojas la escritura de propiedad y vayamos a un notario para incluir a Mateo como copropietario, registrando el piso como un bien ganancial del matrimonio».
Después, presentaremos la escritura en el banco para solicitar una hipoteca de 300.000 euros para el negocio de Hugo. Sentí una punzada en el pecho. No podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Mi suegra, que subsistía gracias a la pensión mensual que le proporcionaba su hijo mayor, había urdido un plan maquiavélico para apoderarse de mi patrimonio personal. Pretendía aplicar una lógica retrógrada, según la cual los bienes de una mujer pasan a pertenecer a la familia del marido tras el matrimonio, bajo el pretexto de que en una pareja todo debe ser de ambos para no dañar la armonía familiar. Contuve a duras penas la rabia que me consumía. La escritura de este apartamento a mi nombre representaba el esfuerzo, el sudor y las lágrimas de mis padres. No permitiría que nadie la tocara. Sin embargo, sabía que ponerme a discutir con ella en ese momento sería contraproducente. Necesitaba averiguar si mi esposo, ausente por trabajo, estaba al corriente de este delirio. Me levanté despacio para recoger los platos y le dije con frialdad: «Este es un asunto sumamente delicado. Suegra, necesito consultarlo y meditarlo detenidamente con Mateo. Ha tenido un viaje muy largo y debe de estar agotada. Descanse en el dormitorio de invitados». Al ver que no le plantaba cara de forma agresiva, doña Carmen se dio por satisfecha. Se levantó, se arregló la bata y se dirigió al salón a ver la televisión mientras murmuraba elogios sobre lo bien educada que estaba ahora. Conocía su lugar. Llevé la vajilla al fregadero. El ruido del agua corriente amortiguaba los latidos desbocados de mi corazón. Me juré a mí misma mantener la cabeza fría y la fortaleza necesaria para defender lo que era legítimamente mío. Tras dejar la cocina impecable, comprobé que doña Carmen se había quedado dormida en el sofá del salón, arrullada por la televisión. Me retiré sigilosamente a mi dormitorio y eché el cerrojo. La tranquilidad de mi habitación me ayudó a recuperar la claridad mental. Lo primero que hice fue abrir la pequeña caja fuerte oculta en el fondo del armario. Al sostener entre mis manos el documento original de la escritura de propiedad, sentí un inmenso alivio. Por fortuna, siempre había sido sumamente meticulosa con mis documentos personales. Mis padres me habían advertido antes de casarme que el corazón humano es impredecible y que una mujer siempre debe salvaguardar su propia seguridad financiera. ¿Qué razón tenían? Acto seguido, tomé mi teléfono móvil, activé la aplicación de grabación de voz y la deslicé en el bolsillo de mi chaqueta de punto. A partir de ese instante, cada interacción con la familia de mi esposo quedaría registrada con pruebas irrefutables. Como contable, conocía de sobra el valor de las pruebas y la fuerza de los hechos documentados. Salí a la terraza del dormitorio, cerrando con suavidad el ventanal para no hacer ruido. El aire de la noche madrileña acarició mi rostro, aportando una agradable sensación de lucidez. Marqué el número de Mateo. Tras varios tonos, respondió con voz cansada pero afectuosa tras un largo día de reuniones en Barcelona. Me preguntó si había cenado y si el cierre de mes estaba resultando muy duro. Aquella voz familiar y cariñosa me provocó un nudo en la garganta. Deseaba con toda mi alma que el hombre al que amaba no fuera cómplice de la ruina o que estrategia de su madre. Le relaté de manera fidedigna y minuciosa todo lo ocurrido. La intrusión de doña Carmen con la llave física de repuesto, sus planes de instalar a Hugo en casa, la disparatada exigencia de modificar la escritura de propiedad para solicitar un préstamo hipotecario de 300.000 euros. Hablé con un tono pausado y neutral, desprovisto de dramatismo, buscando obtener la reacción más sincera de mi esposo. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Finalmente, escuché a Mateo dar un profundo suspiro de frustración. Madre mía, no tenía la menor idea de esto, Clara. Te lo juro. Mateo me explicó que la semana anterior su madre le había llamado por teléfono, comentándole que Hugo quería iniciar un negocio y pidiéndole dinero prestado lo que él se negó en rotundo de inmediato. Conocía de sobra la irresponsabilidad de su hermano y sabía que darle dinero era como tirarlo por el desagüe. También le había dejado claro a su madre
que nuestros ahorros actuales estaban destinados a nuestros futuros proyectos familiares y que no disponíamos de capital sobrante. Jamás imaginó que su madre viajaría a Madrid por su cuenta, riesgo utilizando la llave de repuesto que él le había entregado años atrás, exclusivamente para emergencias graves en nuestra ausencia. Al escuchar la rotunda y honesta explicación de mi esposo, sentí que una enorme losa se desprendía de mi pecho. Mateo era un hombre íntegro, capaz de discernir el bien del mal, y que respetaba profundamente a su compañera de vida. Aquello era el mayor de los alivios. No firmes ningún papel que te entregue. Bajo ninguna circunstancia, me advirtió Mateo con tono firme. Guarda bien la escritura de la casa. Si puedes, mañana mismo déjala a buen recaudo en una caja de seguridad del banco. Mañana a primera hora cambiaré mi billete de avión para regresar a Madrid lo antes posible. Limítate a evitarla y no entres en discusiones inútiles que solo te desgastarán. Yo me encargaré de solucionar todo en cuanto llegue. Asentí, colgué el teléfono y respiré hondo sintiéndome mucho más aliviada. Me apoyé en la barandilla de la terraza contemplando las luces de la ciudad. No estaba sola en esta batalla. Sin embargo, sabía que mi suegra no daría su brazo a torcer tan fácilmente. Era una mujer obstinada y seguro que guardaba más cartas bajo la manga. Guardé de nuevo la escritura en la caja fuerte, pasé por el salón viendo a mi suegra dormir plácidamente y me retiré a descansar, manteniendo la guardia alta ante la tempestad que se avecinaba. A la mañana siguiente me levanté antes de lo habitual. Me esmeré en planchar mi ropa de trabajo y me apliqué un maquillaje sutil para disimular las ojeras. Independientemente de la crisis doméstica, al cruzar la puerta de mi casa debía mantener la imagen de una profesional impecable y segura de sí misma. Doña Carmen ya estaba en la cocina preparando unas tradicionales migas. Al verme, vestida de oficina lista para salir, colocó apresuradamente un plato en la mesa. Desayuna algo antes de ir al notario. He llamado a una gestoría cercana y me han dicho que el trámite de la escritura es rápido, que podemos dejarlo resuelto esta misma mañana. Sonreí con frialdad y me disculpé alegando una reunión de urgencia con el Consejo de Administración que me resultaba imposible eludir. Saqué mi motocicleta del garaje de la finca, dejando atrás la mirada de profundo malestar y los reproches que mi suegra murmuraba a mis espaldas. Sabía que ganar tiempo era solo una solución temporal. Hacia las 10 de la mañana, mientras revisaba las nóminas del personal en mi despacho, sonó el teléfono de la centralita desde un número interno. Era el conserje de la recepción de mi edificio de apartamentos. Me informó de que un joven llamado Hugo, acompañado por una mujer joven y 3 maletas de gran tamaño, se encontraba en el vestíbulo exigiendo que se les facilitara el acceso en ascensor a mi planta, afirmando ser el hermano del propietario. Respiré hondo. Le pedí a mi asistente que me dejara un momento a solas y cerré la puerta de mi despacho. Con voz serena, le respondí al conserje. Muchas gracias por llamarme para verificar la información. Le confirmo que esas personas no son invitados míos. Este apartamento es de mi exclusiva propiedad privada y no autorizo a nadie a instalarse en él. Por favor, deniégueles acceso. Asimismo, le ruego al servicio de administración de la finca que proceda de inmediato a revocar cualquier tarjeta de acceso físico o autorización de repuesto que se hubiera registrado previamente a mi nombre. El conserje, con gran profesionalidad, tomó nota y prometió aplicar estrictamente el protocolo de seguridad del edificio. La urbanización contaba con un riguroso control de accesos, lo cual jugaba a mi favor. A través de la aplicación de las cámaras de seguridad del edificio en mi móvil, presencié la escena en el vestíbulo. Hugo, vestido con ropa de marca visiblemente falsa, gesticulaba con arrogancia frente al conserje. A su lado, Lucía, su prometida, lucía un maquillaje recargado y se aferraba a su bolso de diseño simulado con gesto autivo, cuando el personal de seguridad les denegó formalmente el acceso siguiendo mis
instrucciones directas, el rostro de Hugo se demudó por completo. Sacó su teléfono y realizó una llamada de inmediato, sin duda a su madre. Instantes después, mi móvil comenzó a sonar de forma insistente con llamadas de doña Carmen. Silencié el teléfono y lo dejé boca abajo sobre mi mesa. Sabía perfectamente lo que vendría: reproches, lamentos y apelaciones al honor familiar para doblegar mi voluntad. Pero decidí mantener firme la línea que había trazado. A través de la cámara, observé cómo doña Carmen bajaba apresuradamente en el ascensor al vestíbulo. Comenzó a increpar a los vigilantes de seguridad, proclamándose la madre del propietario y exigiendo que se respetara su autoridad. Sin embargo, las normas de la comunidad eran claras. Solo los titulares legítimos, que figuraban en el registro de la propiedad de la finca, podían autorizar los accesos. Finalmente, ante la firmeza del equipo de seguridad, los tres se vieron obligados a retirarse de malas formas, arrastrando su equipaje hasta una cafetería cercana de la acera de enfrente para deliberar. Lucía parecía sumamente molesta. Llegó a golpear una de sus maletas contra el suelo y comenzó a discutir acaloradamente con Hugo. Aquella escena no me causó satisfacción alguna, sino una profunda tristeza ante la mezquina codicia que los cegaba al pretender usurpar una propiedad ajena como si fuera propia. Había ganado el primer asalto en la defensa de mi hogar, pero era consciente de que el verdadero enfrentamiento tendría lugar por la tarde, cara a cara, al regresar a casa. Continué con mis obligaciones laborales y le envié un mensaje breve a Mateo, explicándole lo sucedido. Él me respondió, escuetamente: «Has hecho lo correcto. Aterrizo a media tarde y voy directo a casa». Sabiendo que contaba con el respaldo incondicional de mi esposo, reuní las fuerzas necesarias para afrontar lo que viniera. Al concluir mi jornada laboral, regresé a casa a la hora habitual. El tráfico de la capital presentaba el caos de costumbre, pero curiosamente mi espíritu se hallaba en calma. Al salir del ascensor y avanzar por el pasillo hacia mi puerta, me preparé mentalmente para una escena de gran tensión dramática. Al entrar, me sorprendió encontrar un silencio absoluto en lugar de gritos. Doña Carmen estaba sentada con aire imponente en el sofá principal del salón, sosteniendo una taza de té y con el rostro frío como el hielo. Ni rastro de Hugo, ni de Lucía. Probablemente les había buscado un hostal cercano para evitar el bochorno ante el personal de la comunidad. Al verme llegar, mi suegra alzó la barbilla y me indicó con un gesto imperioso que tomara asiento en el sillón frente a ella. Sobre la mesa de centro reposaban 3 folios impresos, con la tinta aún fresca. Doña Carmen tomó la palabra con una voz afilada. «Desde luego, has demostrado una gran audacia humillándome de esa manera ante los empleados del edificio. Hoy he preferido mantener la compostura para no airear nuestras desavenencias familiares ante extraños, pero el asunto de esta casa es ineludible». Me senté con la espalda erguida y le respondí con total serenidad. «No he cometido ninguna falta, suegra. Este apartamento es de mi propiedad exclusiva y me asiste todo el derecho a decidir quién accede a él. Hugo es un hombre adulto y está a punto de formar una familia. Debe asumir las riendas de su vida por sí mismo. Mateo y yo no tenemos obligación alguna de mantenerlo». Doña Carmen esbozó una sonrisa despectiva, golpeando suavemente con sus finos dedos los 3 folios impresos que deslizó hacia mí. «Lee atentamente. Se trata de un acuerdo de aportación de bienes privativos a la sociedad de gananciales, un poder de representación para gestionar operaciones bancarias y una autorización para la constitución de una garantía hipotecaria sobre este inmueble. Los ha redactado un despacho de abogados de mi confianza. Todo está conforme a derecho. Solo requiero tu firma y tu rúbrica». Eché un vistazo rápido a los documentos y sentí un escalofrío. Mi suegra había asesorado concienzudamente. Aquella mujer sencilla del sur se desenvolvía, ahora con una sorprendente terminología jurídica, lo que evidenciaba que alguien más manejaba los hilos desde la sombra para despojarme de mis bienes. Devolví los folios a su lado de la mesa
y respondí con firmeza: no voy a firmar absolutamente nada. Esta propiedad pertenece a mi patrimonio personal anterior al matrimonio, adquirida gracias al sacrificio de mis padres. Jamás pondré en riesgo su esfuerzo por un proyecto empresarial sin pies ni cabeza. El rostro de doña Carmen se desfiguró por la ira. Se puso en pie de un salto, me señaló con el dedo y exclamó con indignación: no me vengas con altanerías por tener un poco de dinero. Has entrado a formar parte de la familia Ortega y vives de lo que esta familia representa, así que compórtate con la debida gratitud. Sí, crees que tu tosudez va a frenarme, estás muy equivocada. Fue entonces cuando desplegó su último y desesperado recurso de presión social. Este fin de semana he convocado aquí a los miembros más respetables de nuestra familia. Tus tíos y primos de Sevilla vendrán a comer a esta casa. Celebraremos una reunión familiar en este salón y veremos si te atreves a mantener esa actitud egoísta delante de los mayores. Pienso exponer ante todo la verdadera y desalmada naturaleza de la mujer con la que se ha casado mi hijo. Me quedé estupefacta. Pretendía utilizar el peso moral de la familia tradicional para acorralarme y doblegar mi voluntad. Sabía perfectamente que en ciertos ámbitos familiares, el juicio de los mayores y el temor al chisme ejercen una presión tremenda capaz de destruir la reputación de cualquiera. Quería convertir mi propio salón en un tribunal donde yo sería juzgada. Sin mediar palabra, me retiré a mi dormitorio y cerré la puerta. Mi silencio debió de infundirle una falsa sensación de victoria, pero ignoraba que, tras la puerta cerrada, yo estaba guardando la grabación completa de nuestra conversación en mi teléfono. Acto seguido, envié los archivos a Alejandro, un antiguo compañero de la universidad que ahora ejercía como un reputado abogado civilista. Necesitaba el asesoramiento legal más sólido para desmontar la farsa que mi suegra pretendía escenificar. El sábado por la mañana, me desperté con una intensa pesadez de cabeza por la pravaz, falta de descanso. Las amenazas de mi suegra resonaban en mi mente, anticipando la tormenta que se avecinaba. Me levanté y me preparé un café cargado para despejarme. Apenas hube dado el primer sorbo, la pantalla de mi teléfono empezó a iluminarse sin tregua con una cascada de notificaciones. Al desbloquearlo, comprobé que provenían del grupo de WhatsApp denominado Gran Familia Ortega, un canal que habitualmente solo se empleaba para felicitar cumpleaños, compartir saludos cordiales. Sin embargo, aquella mañana el grupo echaba chispas. La instigadora no era otra que mi tía Sofía, la hermana de mi difunto suegro, una mujer conocida por su lengua viperina y su afición a inmiscuirse en vidas ajenas. Había publicado un extenso mensaje cargado de hostilidad, acusándome de ser una esposa soberbia. Despreciaba a la familia de su marido por tener una posición acomodada. Afirmaba que una mujer casada debía poner todos sus bienes a disposición del bienestar familiar, tachándome de mezquina por cerrarle las puertas a mi cuñado Hugo y ocultar las escrituras del piso como si no formáramos una sola familia. Es una verdadera desgracia para los Ortega haber emparentado con una mujer tan despegada, concluía su escrito. De inmediato, varios parientes se sumaron al linchamiento digital por comentarios despectivos sobre el egoísmo de las nuevas generaciones, la falta de valores familiares y la necesidad de que Mateo tomara las riendas de su hogar con mayor autoridad para evitar que su esposa le pasara por encima. Juzgaban con total ligereza basándose únicamente en el relato manipulado de doña Carmen. Lejos de romper a llorar o dejarme llevar por la ira, la lectura de aquellos mensajes me produjo una extraña mezcla de desdén y lástima. Un grupo de adultos, que se autodenominaban protectores de la moral familiar, se dedicaba a acosar a una mujer basándose en premisas falsas. Dejé la taza de café, me dirigí a la caja fuerte y tomé la escritura de propiedad de tapas azules. El tacto del documento oficial me devolvió la total seguridad. Busqué la primera página, donde figuraba la fecha de formalización de la compraventa, constaba claramente adquirida más de un año antes de mi matrimonio con Mateo. Le tomé una fotografía de gran nitidez con el móvil, asegurándome de que el
sello del registro de la propiedad y la fecha de inscripción resultaran perfectamente legibles y fuera de toda duda. Regresé al grupo de chat y, sin entrar en debates estériles que solo habrían servido para rebajarme a su nivel, envié la imagen acompañada de un escueto y cortante mensaje: «Buenos días a todos». Adjunto la primera página de la escritura pública del Purpurto, apartamento donde residimos. Como comprobarán, la adquisición del inmueble se realizó con carácter estrictamente privativo con anterioridad a mi enlace matrimonial, siendo costeado en su totalidad por mis padres como patrimonio para mi futuro. Respeto profundamente a la familia de mi esposo, pero nadie tiene derecho a exigir ni a disponer de mis bienes personales para proyectos ajenos. Ruego un mínimo de prudencia antes de emitir juicios de valor basados en falsedades que dañan la relación familiar. El sistema indicó que el mensaje había sido leído por la práctica totalidad de los miembros. De inmediato, se hizo un silencio absoluto en el chat familiar. Ningún emoticono, ninguna réplica, ningún reproche más. Aquella prueba, documental incontestable, fue un golpe directo a la codicia desmedida de quienes pretendían presionarme. Sonreí levemente, bloqueé el terminal y me vestí para marcharme a la oficina con absoluta tranquilidad. Había ganado el primer asalto. La jornada en la oficina transcurrió entre la habitual vorágine de facturas y auditorías. Me encontraba inmersa en la revisión de unos albaranes de exportación cuando la recepcionista entró en mi despacho visiblemente nerviosa, señalando hacia el vestíbulo de la entrada. Me informó de que una señora que se identificaba como mi suegra se encontraba en la recepción, llorando, desconsoladamente, con un recipiente de comida entre las manos y exigiendo ver a Prente, su nuera de inmediato. Sentí una punzada de indignación. Doña Carmen no se detendría ante nada. Al haber fracasado en el ámbito doméstico y digital, pretendía trasladar el conflicto a mi entorno laboral para avergonzarme públicamente. Sabía que la estampa de una anciana desolada implorando a las puertas de mi oficina me haría parecer una persona despiadada ante los compañeros que desconocieran la situación. Mantuve la calma, le pedí a mi equipo que continuara con sus tareas, y salí al vestíbulo. Al cruzar las puertas de cristal, escuché los sollozos de mi suegra. Vestía ropas sencillas, sostenía un recipiente hermético con guiso y permanecía sentada en la zona de espera bajo la atenta mirada de varios compañeros de otros departamentos. Al verme aparecer, interpretó a la perfección su papel de víctima, desamparada. «Clara, hija mía, he venido desde Sevilla solo para traerte un guiso casero que he preparado con todo mi cariño», exclamó alzando la voz para asegurarse de que todos la oyeran. «Te lo ruego, no dejes a Hugo en la calle. Sois hermanos. Mateo trabaja muy duro y todo lo que gana es para ti. Este piso se ha pagado con su esfuerzo. Ahora que su hermano pasa por dificultades y solo os pide el aval de la escritura para salir adelante. ¿Cómo puedes ser tan fría? Es que tengo que ponerme de rodillas ante ti aquí mismo, para que te apiades de nosotros». Los murmullos no tardaron en extenderse entre los presentes, y algunas miradas de desaprobación se dirigieron hacia mí. En nuestra sociedad, el respeto a los mayores es un valor muy arraigado, y la escena resultaba sumamente propicia para ganarse la simpatía del público a mi costa. Si perdía los estribos, confirmaría sus acusaciones. Sin embargo, no era una principiante a la que se pudiera manipular con facilidad. Me acerqué a ella con paso firme, ignorando el recipiente que me ofrecía, y fijé mi mirada en la suya. Hablé con un tono de voz perfectamente audible y firme que resonó en todo el vestíbulo. «Le agradezco el detalle de la comida, suegra, pero le ruego que cese este espectáculo innecesario ante mis compañeros de trabajo. Este apartamento fue adquirido íntegramente por mi familia antes de mi matrimonio. No se ha invertido en él ni un solo céntimo procedente de los ingresos de su hijo ni de los suyos». Al ver que no me doblegaba, doña Carmen intensificó sus lamentos dramáticos, dando muestras de una gran indignación como si la estuviera calumniando, convencida de que nadie podría desmentirla. Lamentablemente para ella,
Yo era una contable muy previsora. Saqué el móvil de mi chaqueta, busqué el archivo de audio grabado la noche anterior y subí el volumen al máximo. A través de los sollozos de mi suegra, comenzó a reproducirse con total nitidez su propia voz, fría, calculadora y autoritaria. Quiero que vayas al notario para incluir a Mateo como copropietario. Y luego pidamos una hipoteca de 300.000 euros para el negocio de Hugo. Si entras en esta familia, tus bienes pasan a ser de la familia de tu marido. Si no firmas, este fin de semana convocaré a toda la familia aquí para ponerte en tu sitio. La grabación expuso de manera indiscutible la burda maniobra de chantaje y financiero urdida por ella y su hijo menor. El vestíbulo se sumió en un silencio absoluto. El llanto de doña Carmen se cortó en seco. Los mismos compañeros que antes me miraban con recelo, la contemplaban ahora con una mezcla de asombro y desprecio. Su elaborada representación teatral se había desmoronado en menos de un minuto. Sintiéndose descubierta y humillada públicamente, doña Carmen palideció, recogió sus cosas a toda prisa y huyó despavorida hacia los ascensores sin atreverse a sostener la mirada de nadie. Guardé el teléfono con total tranquilidad, dediqué una leve inclinación de cabeza a los presentes y regresé a mi despacho para reanudar mis labores. Ao finalizar la jornada laboral, regresé a un apartamento completamente silencioso. Doña Carmen, abrumada por la vergüenza de lo ocurrido en mi oficina, se había marchado provisionalmente, posiblemente a reunirse con Hugo y Lucía para trazar un nuevo plan. Aquella tregua temporal era la oportunidad idónea para ejecutar el siguiente paso en la defensa de mi hogar. Era evidente que existía una grave vulnerabilidad de seguridad. La copia física de la llave de emergencia que Mateo le había entregado a su madre. Aunque el sistema principal fuera digital, toda cerradura inteligente cuenta con un cilindro físico de seguridad para imprevistos. Mientras mi suegra conservara esa copia, podría acceder a mi vivienda y traer a quien quisiera a su antojo. No, estaba dispuesta a vivir con semejante intranquilidad. Contacté de inmediato con un servicio técnico especializado en cerrajería de alta seguridad de la capital. Solicité la presencia urgente de un técnico para sustituir el cilindro de la cerradura física y actualizar el panel digital a un sistema de última generación con reconocimiento facial tridimensional. En menos de una hora, 2 profesionales se presentaron en el domicilio. Supervisé personalmente todo el proceso. El sonido de las herramientas en el pasillo simbolizaba el fin del acceso libre para personas ajenas a mi vida. Una vez completada la instalación, procedí a configurar el nuevo sistema de seguridad. Registré mis rasgos faciales y mi huella dactilar como administradora principal exclusiva del dispositivo. A partir de ese momento, incluso para dar de alta o de baja a otros usuarios, se requeriría obligatoriamente mi autorización presencial. La copia de la llave física que poseía mi suegra había quedado reducida a un trozo de metal completamente inútil. El panel emitió un pitido de confirmación que alivió enormemente mi tensión interna. El acceso físico estaba blindado. Ahora tocaba asegurar el flanco legal. Me acomodé en el sofá con un vaso de agua y llamé a Alejandro, mi amigo, abogado. Tras detallarle minuciosamente toda la situación, incluidos los borradores de los acuerdos de gananciales y de la hipoteca que mi suegra pretendía obligarme a firmar, le pedí su valoración profesional. Tranquila. Clara, me tranquilizó Alejandro. Tu posición jurídica es completamente inexpugnable. La escritura de propiedad a tu nombre con fecha anterior al matrimonio es una prueba de cargo que garantiza la titularidad de tu patrimonio de forma absoluta. Nadie puede gravar ni constituir una hipoteca sobre tu vivienda sin tu consentimiento expreso y firma presencial ante notario. Esos borradores carecen de toda validez legal. No obstante, Alejandro me advirtió sobre la conveniencia de extremar las precauciones con mis documentos de identidad originales, como el DNI o el libro de familia, ya que en ocasiones personas sin escrúpulos intentan falsificarlos para iniciar trámites fraudulentos.
Se ofreció a preparar un dossier informativo con las referencias legales pertinentes y a presentarse de inmediato si requería su asistencia letrada durante la comida familiar del fin de semana. Tras concluir la llamada, respiré aliviada. Disponía de un blindaje completo, tanto físico como legal. El sábado por la mañana, fecha señalada para la reunión familiar impuesta por doña Carmen, el silencio del fin de semana se vio interrumpido por el bullicio procedente del salón. A pesar de haber actualizado el control de accesos la noche anterior, me vi en la obligación de permitir la entrada de mi suegra para evitar dar motivos de queja a la familia. Aprovechando mi permanencia en el dormitorio, doña Carmen se había levantado muy temprano para abrir la puerta a los familiares procedentes de Sevilla. Al asomarme al pasillo, me encontré con una estampa desoladora. Mi salón, de diseño minimalista y cuidado, había sido transformado por completo. Habían retirado mi sofá de terciopelo hacia la pared para dar cabida a un par de mesas, de caballete y decenas de sillas plegables alquiladas. Tía Sofía, la misma que me había atacado en el chat de WhatsApp, dirigía las operaciones en la cocina con las mangas remangadas entre sartenes y platos. Un intenso olor a fritura, embutidos y guisos tradicionales invadía todo el espacio, impregnando incluso las cortinas de lino gris. Risas, voces elevadas y el constante traqueteo de la vajilla resonaban en cada rincón del piso. Se comportaban como si la vivienda fuera una propiedad comunal, mostrando un absoluto desprecio por la intimidad y la propiedad de la legítima dueña. Doña Carmen vestía para la ocasión un traje de chaqueta formal y lucía un peinado muy elaborado, moviéndose entre los familiares con ademanes de gran anfitriona. Hugo y Lucía también se encontraban presentes. Hugo apilaba con orgullo cajas de bebidas en un rincón de la estancia mientras Lucía examinaba, con evidente codicia, los detalles de la decoración y las figuras de porcelana del mueble del televisor. Observé toda aquella escena desde el pasillo con absoluta frialdad, decidiendo no intervenir ni prestarme a atender a comensales que se habían presentado sin mi consentimiento con el único fin de despojarme de mis bienes. El núcleo de la representación se hallaba sobre la mesa del comedor, donde doña Carmen había colocado con toda solemnidad los 3 documentos preparados: el poder de representación, la aportación a gananciales y el consentimiento de la hipoteca, sujetos por un cenicero de cristal junto a un bolígrafo de tinta azul. Mi suegra dirigía de reojo miradas impacientes hacia mi puerta, confiando en que la presión social de toda la familia Ortega me obligaría a ceder y estampar mi firma. Creían que apelar a la tradición y al respeto a los mayores quebraría mi resolución, pero se equivocaban por completo. Regresé a mi tocador, me recogí el cabello, me apliqué un tono de labios oscuro y me vestí con un traje sutil que reflejaba la máxima seriedad. Estaba preparada para afrontar el desenlace del drama que ellos mismos habían iniciado. A las 11 de la mañana, el alboroto en el salón alcanzó su punto álgido. Los platos ya estaban servidos, y las risas y el chocar de copas presagiaban el inicio del linchamiento familiar. Permanecí sentada en el borde de la cama, sujetando mi teléfono, aguardando el instante preciso para salir. De repente, el terminal vibró con una llamada de un número desconocido. Pensando que se trataba de algún asunto laboral urgente de última hora, respondí. Una voz masculina y, con tono profesional, habló al otro lado. «Buenos días. ¿Hablo con doña Clara Mendoza?» Le telefoneo del departamento de verificación de riesgos de una entidad de crédito rápido. Estamos analizando una solicitud de préstamo con garantía hipotecaria sobre su vivienda y quisiéramos concertar una visita técnica para realizar la tasación del inmueble. La llamada me dejó helada y sentí un frío repentino en la espalda. Sujeté el teléfono con fuerza, intentando que no se notara la alteración en mi voz. «Disculpe, creo que hay un error. Yo no he solicitado ningún tipo de préstamo, ni he ofrecido mi vivienda como garantía de nada. Por favor, compruebe los datos del solicitante». El empleado, visiblemente desconcertado,
Consultó el expediente antes de responder. A ver, la solicitud figura a nombre de don Hugo Ortega, presentada de forma presencial en nuestras oficinas el pasado jueves. Acompaña expediente una copia compulsada de su documento nacional de identidad, el libro de familia de su matrimonio y una copia digital de la escritura del piso. El señor Ortega manifestó ser su cuñado y contar con su autorización verbal para gestionar la operación por importe de 300.000 euros para un proyecto empresarial, alegando que usted se encontraba de viaje en el extranjero y no podía acudir físicamente en esta fase preliminar. Las palabras del gestor arrojaron luz sobre toda la situación. Todo encajaba. Aquel jueves en que Hugo y Lucía se presentaron con las maletas en el vestíbulo y el servicio de seguridad les impidió el paso, su plan no se limitaba a intentar quedarse a vivir en casa. Aprovechando las ocasiones en que yo me encontraba trabajando, habían accedido a la vivienda para registrar mis cajones y archivadores personales. Me dirigí de inmediato a mi escritorio. La carpeta de documentos privados estaba desordenada y faltaban las fotocopias de mis documentos de identidad y de las escrituras. Hugo había sustraído esa documentación confidencial para solicitar un préstamo hipotecario ante una entidad financiera de crédito rápido, que suelen ser mucho más flexibles en sus controles iniciales que la banca tradicional, con el fin de forzar una situación de hechos consumados. La ambición de la familia de mi esposo había cruzado la frontera del conflicto doméstico para adentrarse de lleno en el terreno de la actividad delictiva. Estaban cometiendo falsedad documental, usurpación de identidad e intento de estafa financiera. A pesar de la indignación que me recorría el cuerpo, mi mente se mantuvo fría, calculadora. Aquel hallazgo era el recurso definitivo para desarticular por completo sus pretensiones. Con voz firme, le dije al gestor: «Le ruego que grabe esta llamada. Yo, Clara Mendoza, propietaria única y legítima de la vivienda, declaro formalmente que no he autorizado ninguna operación ni he facilitado documentación alguna a don Hugo Ortega. Sus actos constituyen un presunto delito de robo de documentación y estafa de identidad. Exijo la cancelación inmediata de cualquier expediente a mi nombre». El empleado, alarmado ante la gravedad de la situación, se disculpó reiteradamente y me aseguró que paralizaría el trámite de inmediato, informando a la Dirección General de la entidad. Colgué el teléfono guardando el número de contacto bajo el nombre de Prueba Estafa. En el salón exterior, escuché la voz chillona de doña Carmen instándome a salir para dar comienzo a la comida y familiar. Esbocé una sonrisa fría, me ajusté la chaqueta y salí de la habitación dispuesta a encarar la situación con todas las de la ley. Al abrir la puerta y adentrarme en el salón, el murmullo de conversaciones y risas cesó de golpe. Decenas de miradas se posaron sobre mí con gestos que oscilaban entre el reproche y la curiosidad. El espacio parecía una caricatura de una corrala vecinal. En el lugar de honor de la mesa se sentaba el tío, Fernando, el varón de más edad y patriarca del clan de los Ortega, flanqueado por tía Sofía y otros parientes de Sevilla. Al verme aparecer, doña Carmen cambió de inmediato su expresión, se levantó con presteza y me indicó una silla, plegable vacía al extremo de la mesa, instándome con tono falsamente afectuoso a unirme a la comida familiar para limar asperezas. Decliné sentarme, permaneciendo de pie con los brazos cruzados, manteniendo una distancia prudencial de la mesa. Ante mi actitud distante, el tío Fernando carraspeó, se colocó bien las gafas y tomó la palabra con tono de gran autoridad moral. Comenzó a hablar de la importancia del apoyo mutuo entre los miembros de la familia, recurriendo a argumentos de corte tradicional y machista. Una mujer casada debe anteponer las necesidades del hogar de su esposo a sus intereses particulares, sentenció con tono grave. Hugo es el hermano menor de Mateo, vuestra propia sangre. Quiere labrarse un porvenir y es vuestra obligación como hermanos mayores apoyarle con vuestro patrimonio en lugar de mostrar una actitud codiciosa que daña la reputación de la familia. De inmediato,
Tía Sofía intervino con su habitual tono impertinente, recurriendo a comentarios insidiosos. Aunque el piso esté a tu nombre, Mateo aporta todo su sueldo a la economía doméstica, de modo que esa casa también se mantiene con su esfuerzo. Si ocultas las escrituras y te niegas a ayudar a tu cuñado, solo demuestras que eres una interesada que busca tener el control para dejar a mí, sobrino, sin nada el día de mañana. Sus palabras avivaron los cuchicheos de los comensales, que asentían con la cabeza y me criticaban por mi falta de consideración hacia las costumbres familiares, comparándome desfavorablemente con las nueras sumisas de su entorno tradicional. Soporté aquel aluvión de reproches con total entereza, aguardando pacientemente a que terminaran de hablar. Cuando finalmente se hizo el silencio, me dirigí al tío Fernando con un tono de voz firme, pausado y exento de toda hostilidad. Agradezco su presencia y el interés que muestran por el bienestar de Hugo, tío Fernando. No obstante, deseo dejar claro que este inmueble constituye un bien de carácter estrictamente privativo adquirido con anterioridad a mi matrimonio, gracias al esfuerzo exclusivo de mis padres. La legislación vigente ampara plenamente mis derechos de propiedad. Los ingresos de Mateo se destinan al sostenimiento de nuestra vida en común y al envío de ayuda económica mensual. Sevilla. No se ha invertido un solo euro de su sueldo en esta propiedad. No, tengo la menor obligación de comprometer el patrimonio de mi familia por una conta aventura empresarial de Hugo. Esa es mi decisión irrevocable y nadie puede obligarme a cambiarla. Mis palabras causaron un profundo impacto en la concurrencia, desacostumbrada a que una mujer les plantara cara con argumentos jurídicos tan sólidos. El rostro del tío Fernando se encendió de ira y golpeó la mesa con el puño, haciendo zozobrar los platos de la comida. Tía Sofía se quedó sin habla por la indignación. Fue entonces cuando doña Carmen, viendo que sus presiones no surtían efecto, recurrió a una última y desesperada maniobra de coacción. Se levantó lentamente, tomó un plato de guiso caliente de la mesa y se plantó frente a mí con una mirada cargada de hostilidad. Señaló con desprecio los documentos impresos sobre la mesa. Aquí tienes los documentos preparados para su firma, la aportación, gananciales, el poder y el consentimiento de la hipoteca. Hoy, ante los mayores de la familia como testigos, vas a firmarlos. Si lo haces, conservarás tu lugar en esta mesa y en esta familia. De lo contrario, consideraremos que has roto todo vínculo con los Ortega y no quiero volver a saber nada de ti. La tensión en la sala era insoportable. Hugo observaba la escena con una sonrisa de suficiencia desde el extremo de la mesa, convencido de que terminaría cediendo ante la presión. Mantuve la mirada fija en mi suegra, di un paso atrás para marcar distancias y respondí con absoluta firmeza: ya me he pronunciado al respecto, suegra. Gestiono mi patrimonio de forma independiente y jamás firmaré unos documentos que atentan contra el esfuerzo de mis padres. Si la familia considera que no soy digna por defender mis legítimos derechos, asumo las consecuencias, pero mi negativa es absoluta. Fuera de sí por la rabia, al ver su autoridad completamente desafiada, doña Carmen arrojó con violencia el plato de cerámica que sostenía contra el suelo del salón. La vajilla se hizo añicos con un ruido ensordecedor, esparciendo restos de comida y fragmentos afilados que impactaron cerca de mi calzado. Me señaló con el dedo tembloroso, exclamando con voz rota por la ira: «Habráse visto semejante insolencia. ¿Te crees con derecho a humillarnos en nuestra propia cara por tener una propiedad? Te advierto que mientras no firmes esos documentos, no vas a tener un momento de paz en esta casa. Voy a llamar a Mateo ahora mismo para que ponga orden y te eche de aquí de una vez por todas». En mitad de aquel altercado se escuchó el nítido pitido del lector de tu reconocimiento facial de la entrada. La pesada puerta de madera se abrió con fuerza y una figura masculina de gran presencia accedió al inmueble. Era Mateo. Vestía aún su traje de negocios y portaba una maleta de mano. Acababa de
aterrizar de su viaje y se personaba de inmediato en el domicilio. Su semblante, fatigado por el viaje, se transformó al instante en una expresión de profunda indignación al contemplar el estado de su hogar. Mateo dirigió la mirada hacia los familiares congregados, luego hacia los restos de comida y vajilla esparcidos por el suelo. Y, finalmente, se detuvo en mí, que permanecía de pie con gesto sereno y firme. Su agudeza mental le bastó para comprender la situación de inmediato. Su esposa estaba siendo acorralada por todo su clan familiar. Dejó la maleta a un lado, se acercó a mí a grandes pasos y colocó con ternura su mano sobre mi hombro en señal de absoluto apoyo. Sentir la protección de mi esposo me reconfortó enormemente en aquel instante de máxima tensión. Al ver llegar a su hijo, doña Carmen intentó buscar su complicidad, rompiendo a llorar con ademanes teatrales. «Ay, Mateo, hijo mío, mira cómo nos trata tu esposa. Hemos venido todos desde Sevilla a veros y nos recibe con desprecios. Solo le pedía que firmara un documento para avalar a tu hermano Hugo y nos ha rechazado de malas maneras, despreciando a tu familia por ser humilde. Tienes que hacer que entre en razón». Tío Fernando y tía Sofía intervinieron de inmediato para secundarla, confiando en que Mateo se alinearía con ellos, pero la respuesta de mi esposo los dejó mudos. Se desprendió con frialdad del brazo de su madre y me preguntó con voz firme: «¿Dónde está el original de la escritura, Clara?». Saqué el documento de mi bolso y se lo entregué. Mateo lo tomó, avanzó hacia la mesa y lo arrojó con fuerza sobre el cristal, justo encima de los folios, preparados por su madre, produciendo un sonoro impacto que sobresaltó a los presentes. Sus palabras resonaron con una autoridad indiscutible en toda la estancia. Escuchadme todos con mucha atención. Cada rincón y cada elemento de este apartamento han sido costeados en su totalidad con el esfuerzo y el dinero de los padres de Clara, mucho antes de que yo formara parte de su vida. Yo no he aportado un solo céntimo para la adquisición de esta vivienda. Vuestra presencia, aquí sin invitación, causando desórdenes y pretendiendo coaccionar a mi esposa para despojarla de sus bienes, constituye un atropello inadmisible. Esta es su propiedad exclusiva y solo ella tiene derecho a decidir. Tanto mi madre como cualquiera de los presentes somos meros invitados en esta casa. Que a nadie le ocurra volver a rozar siquiera este documento». Aquel rotundo posicionamiento de Mateo desarmó por completo la estrategia de coacción familiar. Doña Carmen retrocedió pálida ante el rechazo de su propio hijo, mientras el tío Fernando y tía Sofía se miraban desconcertados sin atreverse a replicar. Pero la intervención de mi esposo no concluyó ahí. Se dirigió con paso firme hacia Hugo, cuya actitud arrogante se había transformado en evidente nerviosismo. Mateo extrajo su teléfono móvil y reprodujo la grabación de la llamada de la entidad de crédito rápido que yo le había enviado previamente. La voz del gestor financiero resonó con total nitidez en el salón, detallando cómo Hugo Ortega había presentado una solicitud de hipoteca aportando copias sustraídas de mi DNY de las escrituras de la casa, simulando que yo me encontraba de viaje y que contaba con mi consentimiento verbal para tramitar la operación. La reproducción de aquel audio dejó al descubierto la maniobra delictiva de Hugo de la forma más vergonzosa imaginable. La actitud de los familiares cambió de inmediato al comprender la gravedad de los hechos. El tío Fernando se giró indignado hacia Hugo. «Pero bueno, Hugo, has llegado al extremo de sustraer documentos y suplantar la identidad de tu cuñada para obtener dinero del banco. ¿Eres consciente de que eso te puede costar una pena de prisión?». Tía Sofía se apresuró a desvincularse del asunto, temerosa de verse implicada en una actividad ilícita. La supuesta solidaridad familiar se desvaneció al instante ante el temor a las consecuencias legales. Hugo, temblando de nerviosismo, intentó balbucear una vaga explicación responsabilizando a su madre, mientras doña Carmen lloraba desconsolada, asegurando que solo pretendía el bienestar de sus hijos. Mateo golpeó la mesa con autoridad
exigiendo silencio. Habéis traicionado por habéis traicionado por completo nuestra confianza. Habéis irrumpido en nuestro hogar, registrado nuestras pertenencias privadas y sustraído documentación confidencial de Clara para cometer una estafa financiera con prestamistas abusivos. Esto trasciende cualquier disputa familiar, es un delito grave. Si Clara no llega a detectarlo a tiempo, nos habríamos encontrado con una deuda millonaria y ejecuciones hipotecarias sobre nuestra vivienda. ¿Quién de los presentes se atreve ahora a defender semejante desmán? Ante las evidencias incuestionables, ninguno de los familiares se atrevió a mediar. Permanecían con la mirada baja, avergonzados de haber participado en semejante atropello contra una persona inocente. La maniobra de coacción familiar se había desmoronado por completo. En ese momento de máxima tensión, sonó el timbre de la puerta principal. Al abrir, se presentó Alejandro, mi amigo y abogado, impecablemente vestido y portando un maletín profesional. Su presencia supuso un duro golpe psicológico para quienes pretendían ampararse en supuestos derechos tradicionales para cometer un abuso. Alejandro saludó con cortesía, se identificó como mi representante legal y extrajo varios informes de su maletín. Expuso de forma concisa la legislación vigente sobre la titularidad exclusiva de los bienes privativos adquiridos antes del matrimonio, confirmando la nulidad absoluta de los borradores presentados por doña Carmen. Acto seguido, se dirigió con severidad a Hugo y a doña Carmen. Para el señor Hugo y la señora Carmen, deseo dejar constancia de que la sustracción de documentación de identidad personal y escrituras de propiedad sin consentimiento para la obtención de un crédito constituye un presunto delito de falsedad documental y tentativa de estafa, tipificados con penas de prisión de consideración en el Código Penal. Mi representada ya ha procedido a formalizar la revocación de la solicitud ante la entidad de crédito y disponemos del acta correspondiente de los hechos. Si persisten en cualquier actitud de coacción, acoso o amenaza contra doña Clara, procederemos de inmediato a interponer la correspondiente denuncia ante la Jefatura Superior de Policía. Las advertencias legales de Alejandro sembraron el pánico entre los presentes. Hugo se derrumbó en la silla con el rostro lívido, comprendiendo que sus maniobras fraudulentas estaban a punto de costarle la libertad. Doña Carmen guardó silencio por el temor a las consecuencias legales, y los familiares de Sevilla se apresuraron a recoger sus pertenencias para abandonar el inmueble a la mayor brevedad. El tío Fernando, intentando salvar la dignidad, recriminó con severidad a su cuñada la insensatez de sus actos antes de marcharse con premura, junto al resto de los invitados, evitando sostener la mirada de Mateo o la mía. El blindaje legal de Alejandro había resultado definitivo para resolver la situación. El ambiente en el salón era de absoluta desolación para los instigadores de la maniobra. En un rincón, Lucía, la prometida de Hugo, permanecía lívida e indignada. Era una joven con aspiraciones de una vida acomodada, atraída por la supuesta solvencia de la familia Ortega bajo la sombra del éxito profesional de Mateo en Madrid. Pero la realidad expuesta ante sus ojos era muy distinta. El prometedor futuro empresarial de Hugo se revelaba como un burdo intento de estafa familiar que rozaba el ámbito penitenciario. Dirigió una mirada de profundo desprecio a Hugo, quien intentaba en vano retenerla, disculpándose de forma atropellada. Lucía lo apartó con brusquedad, extrajo de su bolso las invitaciones de boda impresas con letras doradas y se las arrojó con desdén. No me vengas con excusas. Pretendías financiar nuestro matrimonio cometiendo un robo y una estafa a tu propia familia. Eres un vago, incapaz de ganarte la vida por ti mismo. Prefiero quedarme soltera antes que vincular mi vida a una persona de tu calaña. La boda queda cancelada de inmediato. Soluciona tus problemas con la justicia tú solo. Recogió su equipaje y abandonó el apartamento dando un fuerte portazo, dejando a Hugo sumido en la desesperación. Doña Carmen prorrumpió en lamentos al ver
desvanecerse el compromiso de su hijo menor por culpa de sus propias ambiciones. Observé la escena sin ningún sentimiento de triunfo, solo sentía lástima por unas vidas arruinadas por la codicia y la doblez. Mateo no mostró la menor condescendencia con su hermano. Sabía que la sobreprotección paterna solo perpetúa conductas irresponsables y que Hugo debía asumir las consecuencias de sus actos de una vez por todas. Extrajo de su portafolios un justificante bancario que documentaba una transferencia de 30.000 euros realizada a favor de Hugo meses atrás para los preparativos del enlace y la reserva del banquete. ¿Recuerdas este importe, Hugo?, le inquirió con severidad. Hugo balbuceó que consideraba que Mateo, dada su buena situación económica, debía asumir los costes de su enlace. Mateo le replicó con firmeza que aquel capital era el fruto de su esfuerzo personal y que constituía un préstamo, ahora debía reintegrar al haberse cancelado el evento. Le solicitó a Alejandro que redactara en el acto un documento de reconocimiento de deuda por el citado importe de 30.000 euros, estableciendo una amortización obligatoria de 500 euros mensuales hasta su total liquidación, bajo apercibimiento de emprender acciones legales por los delitos cometidos en caso de incumplimiento. Ante la disyuntiva de firmar el compromiso de pago o afrontar una denuncia por estafa y robo de documentación, Hugo se vio obligado a estampar su firma con mano temblorosa en el documento. Aquella resolución ponía fin a su prolongada dependencia económica respecto a su hermano mayor. La firmeza de Mateo infundió un gran temor en los pocos parientes que aún permanecían en el salón. Antes de que pudieran marchar, Mateo se interpuso en el umbral de la puerta, dirigiendo una mirada severa a su tía Sofía. «Tía Sofía, antes de que se marche, debe resolver un asunto pendiente. Ayer profirió graves calumnias e injurias contra mi esposa en el grupo de WhatsApp de la familia, dañando su honor y la armonía de nuestro hogar con falsedades. Exijo que proceda de inmediato a redactar un mensaje de rectificación pública y disculpa formal hacia Clara en ese mismo chat». La mujer intentó restar importancia a sus actos, alegando malentendidos y la confianza propia del ámbito familiar, pero la determinación de Mateo la obligó a ceder ante el temor a una posible querella por injurias. Con visible nerviosismo, redactó y envió un extenso mensaje al chat familiar reconociendo la cuarta titularidad exclusiva del inmueble por parte de Clara, admitiendo la falsedad de los reproches vertidos y pidiendo disculpas por el daño causado. Una vez verificado el envío del mensaje, se le permitió marchar sin que se atreviera a sostenernos la mirada. El apartamento quedó finalmente libre de intrusos. El ambiente seguía siendo sumamente denso. Doña Carmen permanecía sentada en el sofá con gesto severo, junto a un desolado Hugo. En un último intento de imponer su voluntad, arrojó sobre la mesa una tarjeta bancaria. «Aquí tienes tu tarjeta de la cuenta donde recibías tu sueldo, Mateo. Quédate con tu dinero y con tu esposa. No quiero saber nada más de un hijo tan desapegado de su madre». Mateo esbozó una sonrisa de cansancio y extrajo una tarjeta diferente de su cartera. «Puede quedarse con esa tarjeta como recuerdo, madre. Hace días que procedí a su anulación definitiva y a la apertura de una nueva cuenta personal. A partir de este mes, limitaré mi aportación económica a Sevilla a una asignación fija de 500 euros mensuales para su sustento básico, sin sufragar ningún gasto extraordinario de Hugo. Mis obligaciones financieras prioritarias corresponden a mi propio hogar y a mi esposa». Aquella determinación puso fin a la dependencia financiera que doña Carmen ejercía sobre los ingresos de su hijo, dejándola sin argumentos para continuar con sus exigencias. Hacia las 11 de la noche, doña Carmen y Hugo recogieron sus pertenencias en absoluto silencio y abandonaron la vivienda. Al cerrarse la puerta tras ellos, la paz y la seguridad retornaron finalmente a mi hogar. Mateo procedió de inmediato a limpiar los desperfectos causados, barriendo los fragmentos de la vajilla rota y retirando los restos de comida con gran esmero, como si buscara borrar todo vestigio de la desagradable intrusión. Le observé,
desde la cocina con un profundo sentimiento de gratitud. Era consciente de lo difícil que resultaba para él enfrentarse a su propia familia por defender la justicia de nuestra causa. Se había erigido en mi principal defensor. Tras dejar el salón impecable, Mateo preparó una cena sencilla en la cocina. El reconfortante olor a comida recién hecha disipó el ambiente tenso que había reinado durante todo el día. Dispuso la mesa de comedor con esmero, nos servimos y nos sentamos frente a frente. Me miró con dulzura y me tomó de la mano. Lamento profundamente todo lo que has tenido que soportar por mi anterior falta de previsión con las llaves de casa, Clara. El plato que mi madre arrojó al suelo representaba la imposición y el egoísmo. Esta cena que compartimos simboliza mi amor, mi respeto y mi compromiso absoluto contigo. Te prometo que nadie volverá a vulnerar la intimidad y la seguridad de nuestro hogar. Acepté su gesto conmovida, permitiendo que las lágrimas que había contenido durante toda la jornada fluyeran libremente, sintiendo un inmenso alivio. Cenamos en un ambiente de absoluta tranquilidad, sabiendo que habíamos defendido con éxito nuestro patrimonio y nuestra dignidad frente a la codicia. Esta dura experiencia nos dejó valiosas lecciones sobre la necesidad de establecer límites infranqueables en las relaciones de familia, la importancia, independencia económica y personal de la mujer para salvaguardar su seguridad ante cualquier injusticia, y la relevancia de la complicidad y el apoyo mutuo en el matrimonio. Ninguna tradición ni exigencia moral familiar puede justificar el atropello de los derechos individuales y el patrimonio personal legítimo. Al final del camino, la integridad y el respeto mutuo constituyen los pilares más sólidos sobre los que edificar un verdadero hogar libre de toda codicia.